una producción de Troop. Éxitos, viajes, premios, vidas perfectas que vemos a través de las pantallas. Sin duda hay momentos felices que se viven con intensidad, pero detrás de cada persona hay una o muchas historias que no se cuentan. Oye, siempre empezamos como un poco off the record de cómo nos conocemos y tal. Y estuvo muy chistoso porque a Nicole la conocí en vivo y en directo hoy, ¿verdad? Es verdad. Pero fue por Instagram porque empezó a despertar una curiosidad tremenda en mí por el tema de enfermedades autoinmunes y de que tanto escuchamos y hay demasiada información también hoy por hoy. Entonces yo tenía mi lista de dudas y encontré esta cuenta que me fascina. Y dije, Nicole, tenemos que platicar mucho porque hay muchísima información, pero también hay miles de dudas y una desinformación abismal. Así que vamos a platicar y es una historia que de verdad se les va a poner la piel chinita. Es una chavita, tiene 26 años y es doctora, ya titulada y tiene una historia de vida increíble que ella nos la va a platicar. Y sobre todo que sueña en grande todos los días, ya va a sacar su primer libro y se nos va a ir al viejo continente, a Inglaterra a estudiar, a seguir creciendo profesionalmente. Así que Nicole Somerville, muchísimas gracias de verdad por estar sentada aquí en Historias que no se cuentan. Jimé, muchas gracias por invitarme, el gusto es mío. Oye, siempre empezamos también con esta dinámica donde tú cierras los ojos. Okay. Te vas de este plano, ¿verdad? Y no, pero de verdad, cierra los ojos. Okay. Y piensa, o sea, puede ser muy cercano, muy lejano, desde que estabas chiquita, ahora más grande y demás, pero en esos momentos donde la gente llega y te dice, no, wow, es que estás picudísima, es que lo estás haciendo cañón, te ves guapísima, estás en tu mejor momento. Y tú llegas, cierras la puerta de tu casa, te metes a tu cama y dices, ¡cero! No estoy en mi mejor momento, la estoy pasando de la fregada y ¿sabes qué? No estoy contenta. ¿A qué momentos te regresas? Yo creo que al acabar la carrera. Fue una etapa en la que cuando yo empecé medicina estaba muy decidida de cuál era mi camino, ¿no? O cuál yo creía que era mi camino. O sea, decía, voy a hacer medicina, después la especialidad, paz, como que lo veía en línea recta, ¿no? Y la verdad es que acabando la carrera empieza todo este proceso de decidir qué vamos a hacer, qué especialidad, si vamos a hacer el examen para entrar a la especialidad. Y una serie de cosas en mi vida empiezan a cambiar desde el internado y cuando llego a esta etapa en donde tengo que decidir, no sabía bien qué es lo que quería, ¿no? Claro. Pues que tenías ¿cuántos años? ¿19? No, cuando acabé fue hace... O sea, cuando acabé el internado tenía 24. No, claro, tienes razón, o sea, 24. Ya no estábamos tan chiquitas, pero bueno, 24 tampoco tienes como muy claro, y más en medicina, que hay un universo de posibilidades. Claro. Está mucho más difícil, porque pues una carrera ya escogiste y pues como tú dices, una línea vertical. Yo lo veía así, yo lo veía como una línea vertical y conforme vas creciendo empiezas a pensar, o sea, ¿qué quiero? Porque no nada más quiero una carrera profesional, ¿no? O sea, quiero una vida personal plena, quiero tener una familia, quiero ser esposa, quiero ser mamá, quiero tener más cosas a pesar de que amo la medicina, ¿no? Claro. O sea, de tiempos, de quality time, porque es una carrera muy demandante. Claro, y es cuando te tienes que sentar a decir, pues, ¿cuál es mi prioridad, no? O sea, ¿cuál es mi prioridad? Porque la carrera me puede enriquecer en ciertos aspectos, pero no lo es todo, ¿no? Totalmente. Y tendemos a pensar que carreras como la medicina muchas veces no son compatibles con una vida personal plena. Y eso, pues en algunos casos es verdad, ¿no? Dependiendo la persona que quiere, cuáles son sus prioridades, pero no es el caso para todos. Hay quienes sí queremos tener otras cosas, además de una vida profesional muy exitosa y que te dé muchos frutos a largo plazo, ¿no? Claro, y vienes de una generación también que ya quiere
las cosas más rápidas, ¿no? Yo todavía estoy un poquito más grande que tú y me echaba guardias y no tenía fines de semana y entonces ahí estaba aguantando y aguantando, esperando esa oportunidad, ese big day, ya sabes, Sí. o sea, en los medios deportivos, y siento que ahorita le damos, y está muy bien también que las nuevas generaciones te hagan ver eso de mi tiempo de calidad sí cuenta. Claro. Sí es importante. Sí Claro. quiero tener, o sea, claro que lo profesional pesa y mucho, pero creo que mi vida personal, o sea, mis retos personales, como tú dices, quiero casarme, quiero ser mamá, quiero que sea compatible. Entonces ahí dices, Totalmente. ¿qué me funciona a mí? Totalmente. Y realmente no hay una ecuación, ¿no? O sea, no es A más B. Tienes que ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te funciona. Y pues bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Y decidí no hacer el examen de especialidad porque yo, desde que entré a la carrera, tenía el gusanito de volver a regresar a estudiar a un lugar que a mí me encantó, que al final fue el por el cual me decidí, o sea, apliqué a varios lados y quedé en Londres. Entonces, para mí fue pues un proceso complicado porque no sabía si iba a entrar, pero al mismo tiempo no estaba aplicando aquí para quedarme y dar el siguiente paso, ¿no? Por otro lado, a la mitad de la carrera, que es algo que nos pasa mucho a los médicos, es que creemos que ya estamos casados a veces con una especialidad y llega un siempre no. momento que dices, no, o sea, no quiero esto, por X o por Y o porque no es Yo compatible. creo que no solo es de médicos, ¿no crees? O sea, creo que en la vida... Totalmente. O sea, yo siempre era de o blanco o negro, no hay gris. O todo o nada. Sí. No hay medio, ¿sabes? Sí, sí y ahí suele te das pasar. cuenta donde dices, claro que no, la vida no es así, o sea, no puedes decir o todo o nada, o es así o es así. No, es de, se vale equivocarte, se vale Claro. cambiar de opinión, y vas creciendo y vas madurando, y no es la misma persona que la que quería una cosa a la que cambió de opinión. Claro. Sí, la verdad es que fue un periodo de mucha incertidumbre en el sentido de decir, yo creía que ya lo tenía todo planeado. Y no, ¿qué que querías ya ser? quería ser reumatóloga. Ok. O sea, quería dedicarme de tiempo completo a temas de inmunidad y temas como del aparato musculoesquelético. Ok. Y la verdad es que llegó un momento en el que dije, o sea, sí me encanta el tema de las enfermedades autoinmunes, pero ya es tan amplio que no nada más abarca la reumatología. O sea, ya los endocrinólogos ven temas de tiroides por autoinmunidad, los hematólogos ven temas de la sangre por autoinmunidad, los reumatólogos pues ven toda esta parte de enfermedades sistémicas, o sea que abarcan muchos órganos y muchos tejidos, pero el dermatólogo también las ve, o sea, ve vitiligo, ve psoriasis, ve alopecia areata, los ginecólogos tienen mucho que ver también por el tema del, o sea, de planear los embarazos y de llevar un embarazo bien, o Claro. sea, con la mínima, con el mínimo riesgo de tener complicaciones, ¿no? Claro. Y así nos podríamos ir horas viendo qué especialidad trata qué cosa. Totalmente. ¿no? Pero O sea, me llama muchísimo la atención, y perdón que te pregunta, el tema de escoger reumatóloga, ¿no? Y quiero que nos compartas tu historia, que nos compartes diariamente en redes sociales y que a mí me atrapó por cómo lo hablas, por cómo lo compartes, porque creo que de esto se trata este podcast de historias que no se cuentan, de conocer historias reales y personas reales que te dicen, sí se puede, salgo adelante todos los días y tengo una enfermedad, ¿no? Que es lupus en tu caso. Sí. O sea, quiero que me cuentes, o sea, desde que estabas chiquita, que pues, tú sentías que tenías algo, ¿no? A lo mejor en lo más profundo de ti, pero decías, hay algo que no me está cuadrando. Sí. ¿Cómo te dan el diagnóstico y cómo empieza esta aventura? bueno, como para entrar en contexto, vengo de una familia chiquita, o sea, son mis papás, tengo un medio hermano más grande y tengo un hermano más chico. O sea, entre mis hermanos nos llevamos varios años.
el grande me lleva 8 y yo al chico le llevo 6. Ok. Entonces, eso determina mucho, pues, mi forma de crecer, porque cada uno fuimos como hijos únicos, ¿no? Y yo soy la única mujer. Entonces, cuando yo soy niña, mi papá empieza con todo el tema de su carrera, o sea, crecer profesionalmente, y mi mamá seguía estudiando. Entonces, por una parte, claro que pasaba mucho tiempo con mis abuelos son grandes lectores, mi abuela es filósofa, dio clases 42 años, o sea, como de un perfil muy académico, ¿no? Claro, y tú por eso así lo traes decirlo. en la sangre, porque Sí. veo que te gusta la parte ñoña, estudiar, y eres como metódica, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que eso Te estructura. me estructuró Funciona, en claro. algún momento, ¿no? O sea, el decir, pues estoy aquí con mi abuela y en vez de estar viendo la tele, estamos las dos leyendo, o ella me guiaba en ese sentido, ¿no? Que la verdad es que nadie en mi casa es así. O sea, fue porque tuve mucho contacto con mis abuelos y la verdad es que no convivía mucho con niños, o sea, solo como en el contexto de la escuela. No tenía primos grandes, ni de la edad, etcétera. Okay. Entonces, cuando yo entro a la escuela, pues como que ese era mi rollo, ¿no? O sea, mi rollo era el rollo de leer y dibujar y hacer ese tipo de cosas, pero además yo empecé a desarrollar como una inseguridad en actividades deportivas porque me di cuenta que no era muy ágil, ¿no? O sea, las niñas corrían y a mí me costaba trabajo correr, me costaba trabajo brincar, y sí llegó a ser un tema que a mí me angustiaba. O sea, y que te afectaba tu autoestima Sí. también, ¿no? Como O que sea, estás decía, con ese ¿por rush qué de decir... si todas estamos jugando, yo soy la más lenta? ¿Por qué a mí me cuesta hacer cosas que a las demás niñas veo que no les cuesta? Y así fue como empezó, ¿no? De hecho, siempre tuve como muchos moretones y estaba muy flaquita y muy chiquita. Y mi papá me decía, es que, o sea, diario te caes, o ¿por qué regresas con moretones, no? Después, a lo largo de como que la infancia, tuve mucho dolor articular y frecuentemente mis papás me llevaban al pediatra o al doctor. ¿Cómo es el dolor articular? O sea, ¿qué te duelen las articulaciones? Te Me duelen las imagino, pero ¿cómo te duele? articulaciones, pues la verdad es que es un sentimiento difícil de explicar. O sea, yo sentía como si me doliera el hueso, hazte cuenta, como si me estuvieran picando con unas agujitas, y es una sensación desagradable, Ajá. rara. Pero frecuentemente me quejaba con mi papá y le decía, es que me duele horrible, o sea, me duelen las piernas, me duelen las piernas, me duelen las piernas. Ay, son reumas. Todos hemos tenido reumas en esta casa. Ajá. O sea, yo iba vendada en Icy Hot así a la escuela. Entonces, ya como que empiezo a crecer, fue algo con lo que crecí y eventualmente acepté. ¿Te acostumbraste a O sea, vivir me con dolor? acostumbré a vivir con dolor. Me voy un año a vivir fuera. Durante ese año, que tenía 13 años, empiezo a tener alergias, cosas así como raras. Me llevaban al doctor en Estados Unidos, pero toma algo para las alergias, toma algo para esto, está perfecto. Y en ese entonces descubrí que me gustaba bailar, ¿no? Estaba en una academia como de baile, o sea, en una escuela en donde había una academia de baile. Okay. Y lo mismo me empezó a pasar, o sea, ¿por qué a la gente se le facilita tanto hacer como que ciertas cosas, ciertos movimientos que a mí me cuestan mucho trabajo? Okay. Y llegó un momento en el que dejé de escuchar a mi cuerpo y lo llevé al límite por querer que me salieran las cosas, y obviamente empecé a tener otra vez dolores, ese tipo de manifestaciones.
Cuando regreso a México, empiezo a tener más síntomas, pero ya síntomas cutáneos, o sea, empiezo a tener como unas lesiones en la piel rojas, sobre todo en las manos, mucho dolor al despertarme en las manos, como de artritis, empiezo a tener como fiebres esporádicas, no muy altas, pero no relacionadas a, o sea, como que sin causa aparente, ¿no? O sea, iba al doctor, no, pues, no tienes una infección, tus laboratorios están bien, etcétera. Es como la mariposita, ¿no? Ajá. Que te sale también en la cara. Sí, esa siempre la tuve y era Normal. mis chapas, Ajá. ¿me explicó? O sea, como ese rubor en la cara que... Yo soy chapeadita. Sí, yo soy chapeadita. Ajá. Y la gente me preguntaba, ¿no? Pero pues así soy y, o sea, ni modo, no hay problema, ¿no? Y durante este año justo me voy con mis amigas a un puente a Acapulco y estuvimos todo el día en la playa. Y la verdad es que yo sí me ponía bloqueador porque muchas veces me quedaba como manchada del sol. Okay. Y esta vez me acuerdo perfecto que le pedí permiso a mis papás para quedarme a dormir con mis amigas y me dijeron no porque X, o sea, no. Y yo pues pataleta, me voy a quedar, me vale. Me meto a bañar porque teníamos el cumpleaños de alguien en la noche y cuando salgo de la regadera como que veo el vidrio, el espejo empañado, pero me vi como rara. Y entonces le hago como con la mano para desempañarlo y estaba llena como de ampollas, pero además súper hinchada, como si me hubieran pegado. Impresionante. O sea, no te lo podría explicar. ¿Gritaste? O sea, de agarrar el teléfono y decirle a mis papás, Vengan oigan, por mí perdón, ahorita. pero necesito que vengan por mí, o sea, algo está mal. Después de eso me dieron como tratamiento con un esteroide, obviamente mejoré, pero nadie sabía como que la causa. Y me quedé manchada, o sea, como que a partir de ese momento sí se me quedaron las alas de mariposa, pero muy marcadas. Okay. Y como al mes empecé a tener más síntomas, porque para los que no saben, el sol es un detonante de lupus. Okay. Entonces eran lesiones de lupus cutáneo, pero nadie me había diagnosticado y yo llevaba enferma pues años, ¿no? O sea, 10 años per se. Es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Porque Es muy tiene difícil muchas de caras. diagnosticar, se le conoce como la enfermedad de las 1000 caras. La verdad es que a varias enfermedades ya se les conoce como la enfermedad de las 1000 caras, pero realmente sí es una enfermedad de difícil diagnóstico. Usualmente las pacientes se tardan un promedio de 5 años para diagnosticarse. ¿Por qué? Porque no hay pruebas específicas. La verdad es que la clínica puede manifestar, o sea, las manifestaciones clínicas pueden ser muy inespecíficas por muchos años y eso hace que puedas atribuirlo a causas más frecuentes. O sea, quizás te llega una paciente con mucha fatiga y que se le está cayendo el pelo y Tiroides. pues lo primero que piensas no es lupus. Claro. ¿No? Te vas como tú o sea, dices, te a vas lo un básico. poco a qué es más probable que tenga, ¿no? O sea, porque no le vemos otras manifestaciones que quizás se ven en lupus, pero en un brote agudo, que es mucho más agresivo. O sea, normalmente es por etapas, ¿no? O sea, estas enfermedades al principio debutan o los primeros síntomas son muy inespecíficos, son intermitentes, son difíciles de cachar uno mismo, ¿no? O sea, tú no dices, ay, llevo sintiéndome fatigada 3 días a la semana desde hace 6 meses y, Claro. o sea, como que ya a veces pierdes un poco la noción de los tiempos. pierdes un poco la noción de los tiempos y muchas veces estamos muy desconectados de nosotros mismos por la rutina, por el acelere, por estoy cansada, me tomo ahorita un café y terminas tomándote 5.
así. Sí. O ¿no? paracetamol, o no dormí paracetamol, bien. tal, ajá. Claro. Y bueno, para concluir este tema del diagnóstico, al mes empiezo a tener muchas más manifestaciones, o sea, ya manifestaciones vasculares, muy cansada, fiebres recurrentes, no muy altas, pero no tenía por qué tener fiebre. Y finalmente me llevan a urgencias, me valoran, me empiezan a hacer estudios y todo se siguió en la consulta. Y me acuerdo perfecto que estaba yo esperando los laboratorios, normalmente se tardan como 10 días. Y el 12 de diciembre del 2011 me dicen, tenía yo un intercambio, ¿no? O sea, como de época navideña, mis papás. No, pues que se canceló el intercambio, pero vamos a aprovechar porque tenemos unos pendientes que hacer, y queremos que nos acompañes. Y pues ya, o sea, durante el camino mis papás me explicaron que íbamos a ir al doctor. O sea, no sabíamos bien qué había pasado, pero que era importante que fuéramos. Y cuando llegué al doctor, la verdad es que me senté ahí, esperé a que me explicara qué estaba pasando. Y sí, o sea, lo que pasó fue que me diagnosticaron lupus. Yo tenía en ese entonces 15 años. Ok, y fue un día gris, ¿no? En el sentido de decir, oye, porque no hay cura. Claro, la verdad es que ese día como tal, siento que ni siquiera te cae el 20, ¿no? O sea, toma tiempo, es demasiado shock. Toma tiempo procesar qué te están diciendo porque ni siquiera tú sabes muy bien qué es. Claro. O sea, a mí me dijeron lupus, o sea, pues sí, pero pues ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué me van a dar para tratarme? ¿Cuánto tiempo voy a estar en estas medicinas? ¿Qué voy a sentir con las medicinas? Claro, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los efectos adversos? Llegó un momento en el que después de vernos un par de veces me habían dicho que quizás iba a requerir en algún momento, o sea, que lo teníamos que platicar por si llegaba a pasar, pero que no era algo de qué preocuparme en ese momento, pero que quizás tenía que entrar como en algún régimen de quimioterapia, ¿no? Y tú en ese momento dices, quimioterapia, lo vinculo con cáncer, morir, o sea, me voy a morir. Y dije, pues bueno, espero no llegar a eso, ¿no? Y conforme fue evolucionando la enfermedad, como al mes, porque la verdad todo fue muy rápido desde que empecé a debutar con un brote que ya era pues fue muy fuerte, obvio, ¿no? Fue muy fuerte. O sea, ya ese brote fue como el grito desesperado de mi cuerpo de decir, a ver, o sea, soy esto. Uh-huh. Es esto, ya, no tiene pierde, ¿no? Sí, o sea, ya. Totalmente. O sea, porque pudiste, y hay casos, ¿no? Porque yo he leído, ahora que estudié todo este tema de enfermedades autoinmunes, hay casos que se tardan 10 años en descubrir. Claro. Hasta que afecta como otro órgano. Exacto. Y, se va, ¿no? Y eso me pasó a mí, ¿no? Entonces, llega un momento en el que ya es sumamente evidente lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, daño renal, o sea, enfermedad del riñón, temas del sistema nervioso. Ya lo tenías tú todo eso también. O sea, durante este brote se empezó fue desencadenando todo. A aprenderse. Sí, a aprenderse. Y llegó un momento que fue así de, bueno, ¿te acuerdas cuando te dijimos que no te tenías que preocupar en este momento de esto? Pues llegó el momento. Entonces, ese sí fue un día mucho más gris para mí. O sea, el decir, ¿qué voy a hacer? Claro. O sea, ¿qué voy a hacer, no? O sea, estoy muy chiquita, o sea. Eres una niña y te explican esto, pero al final, obviamente la decisión es con tus papás, porque son tus tutores legales en ese momento, pero tú también tienes que hacer una decisión contigo misma,
¿Me explico? Sí, O sea, totalmente. hacer ¿Qué una quiero decisión. yo? ¿Qué quiero yo? Pero además me voy a comprometer a seguir este tratamiento, a seguir lo que me están diciendo que tengo que hacer, Sí. a permitirme como sentir todo lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, que una de las partes difíciles, creo yo, de la adolescencia es crecer de manera como dispareja a todas las niñas que te rodean, a tus amigas, a tus amigos. O sea, llega un momento en el que sí te sientes muy sola. No, claro, y además estás, o sea, como que ahí todavía estás inmaduro, tratas de complacer, de que te acepten, de que te quieran, de formar parte, ¿no? Claro. Y de repente llega esta noticia donde dices, chin, caray, o sea, no voy a poder estudiar como todos porque me tienen que dar tratamientos, pero tampoco me siento al 100, ¿no? ¿Cómo fue lidiar con eso? Pues la verdad complicado. O sea, no es que yo haya recibido un rechazo como tal, porque tuve un buen grupo de amigas, etcétera, pero sientes esa soledad, ¿no? O sea, a pesar de que la gente esté ahí y a pesar de, o sea, llega un momento que te desconectas. Que dices, ya, no quiero, o sea, no me siento bien. No me estoy tan siento contenta. bien, no estoy tan contenta, vienen, pero yo no tengo ganas de platicar, iban a salir, pero es que yo no puedo salir. O sea, no podía salir tampoco O porque sea, no tenías podía que salir descansar. porque tenía que descansar. Entre hospitalizaciones terminaba muy cansada y después regresaba al hospital y después tenía 1000 consultas. Entonces, era un tema de estar días en el hospital, Claro. ¿no? Y obviamente ya mis reuniones eran en el hospital, o sea, mis amigas iban al hospital o iban a mi casa, pero yo ya no tenía como esta interacción con el medio en donde yo salía, me despejaba, conocía niños o salía a fiestas, o sea, al principio no, Claro. ya posteriormente sí. O sea, pero ¿cómo le diste la vuelta? Porque pues obviamente es como el diagnóstico, es el tratamiento, es echarle ganas, porque vete cómo estás hoy, o sea, ¿sabes? De decir, oye, sí quiero estudiar, quiero acabar prepa, que no acabaste como de manera convencional, ¿no? Pero que fue como esa lucecita, esos regalos escondidos que yo siempre digo, de tener la oportunidad de terminar de esa manera, que en ese momento era lo que necesitabas justamente. Totalmente. Y salir un poco más fortalecida, o sea, así se puede decir, ¿no? Como para la vida ya real de decir, voy a estudiar una carrera, ya voy a estar bien, está en remisión. Sí. El tema del lupus, ¿no? Sí. Que muchas veces es difícil, pero se consigue. O sea, me encantan a mí Sí. esas historias que dices, lo veía todo negro y aquí está la luz. Sí, claro. En ese momento sí lo veía todo negro, porque no nada más era el tema social, ¿no? O sea, era el tema de tenerme que salir de la escuela, o sea, abandonar mis estudios, o sea, siendo buen estudiante, pero también por un tema de que estamos en un sistema tan convencional que tú te tienes que adaptar a él y el sistema no se puede adaptar a ti, Claro. o sea, no es flexible. No es para cada persona. Entonces, en ese momento fue un golpe para mí, o sea, decir, llevo en esta escuela desde que soy niña, tengo 3 años o 4 años, ahorita tengo 16 y me están corriendo porque no puedo venir. Pero no puedo venir por un tema que... médico, o sea, no es porque no quiera, o sea, no es porque sea que una no, floja. no puedo cambiar, ¿no? O sea, yo ahorita estoy haciendo todo lo que cabe en mí para estar bien. Entonces, pues ya, obviamente con el apoyo de mis papás y de mi familia fue, no pasa nada, o sea, sabemos que se siente horrible, ¿no? O sea, que sientes como este rechazo del sistema Claro. en decir, es que no eres suficiente, no eres lo que buscamos, ¿no? Sí, que la vida
es así, ya sabes. Totalmente. No nada más porque tengas una condición médica. Totalmente. O sea, no siempre es, oye, tú no porque no tienes esto. Tú no porque no. Y así te va a dar. Pero a veces el universo es sabio y sabe cuándo mandarte Totalmente. lo que te toca. Y en ese momento no lo entendí. Pero bueno, busqué la manera. ¿Fuiste a terapia? Sí, claro. O sea, ese fue todo un proceso, ¿no? O sea, desde el dejar la escuela, el tratamiento, todo fue acompañado de terapia. Realmente yo lo que hice fue terminar homeschool, o sea, escuela en casa, con un programa de la UNAM que fue mucho más flexible y que en ese momento era lo que yo necesitaba y que al mismo tiempo me forjó a crecer en muchos sentidos, o sea, porque durante este periodo yo conozco la medicina desde otro aspecto, ¿no? O sea, no como paciente. Decido estudiar medicina, empiezo a tener más contacto con todo este mundo que obviamente desde que fui paciente despertó mucha curiosidad en mí porque no entendía bien qué estaba pasando. Claro. Pero al mismo tiempo quería saber qué había más allá de yo estar en una cama todo el tiempo, o sea, qué es lo que la gente que me está atendiendo, que me está viendo, que está viendo por mí, qué están haciendo para solucionarlo, o sea, qué hay detrás de todo esto. Totalmente. ¿No? Es que sí, no le puedes dejar como todo el paquete a un doctor, o sea, confiarle todo, hay que estar como enterados, porque hoy por hoy también siento que está muy fuerte cuántas enfermedades hay, que los hospitales se están volviendo multimillonarios, que las vacunas y y no nos damos ni siquiera la tarea de investigarlo un poquito más. Sí, pero no era tanto como por no dejarles este peso, ¿no? O sea, porque realmente yo sí confiaba fielmente en lo que, o sea, lo que me dijeran, yo lo hacía, Ok. ¿no? O sea, lo que yo quería era entender cómo manejaban algo tan complejo, o sea, me empezó a parecer como muy interesante Okay. el decir, ok, pero, o sea, esto está muy difícil, ¿cómo le hacen? O sea, yo quiero saber cómo le hacen porque yo quiero eventualmente tener la capacidad de resolver un problema tan complejo, Claro, ¿no? claro. Y fue un poco la oportunidad que tuve para empezar a ver cómo funcionaba, cómo se movía este mundo que difícilmente conoces si no estás en él, ¿no? O sea, hay muchas cosas detrás de la medicina, de la formación de un médico, de todo lo que pasa en un hospital, o sea, todas las historias de los pacientes, etcétera. O sea, no es algo con lo que tenemos contacto todos los días. Claro, por supuesto que no. Y más te voy a decir que siendo tu paciente, o sea, estando como en las dos caras, ¿no? Claro, eso fue también difícil durante mi formación, ¿no? Porque sí tienes muchas ventajas, pero también tienes un sesgo. Sí, pero ¿cuál sería, por ejemplo, esta desventaja o ese sesgo tú al ser paciente también como doctora? Yo lo vería como una cualidad. Es una cualidad, pero como todo, o sea, a veces puede ser una desventaja. Okay. O sea, por ejemplo, muy al principio, o sea, ya ahorita no me pasa, pero muy al principio tuve que aprender a manejar mucho mis emociones y cómo reaccionaba al ver pacientes parecidas a mí. Ok. O sea, que si les iba mejor o les iba peor, o sea, te afectaba porque tú decías, híjole, me puede pasar. Exacto. O del otro lado, le está yendo cañón, ¿por qué no me fue a mí así de bien? No tanto cuando les va bien, me pasaba más cuando algo salía mal. O sea, decía, es que, ¿por qué está así? O sea, ¿por qué está así? Y llegó un momento que sí me llegó a afectar. O sea, ver pacientes que estaban muy graves o muy discapacitadas o que de plano, lamentablemente, fallecían, sí tenía un impacto en mí. Y por eso dijiste, entonces reumatólogo, yo creo que mejor no.
Yo creo que mejor no de reumatólogo, no solo por ese aspecto, porque sí lo aprendí a manejar. O sea, era muy al principio que decía, híjole, o sea, me está costando trabajo, ¿no? Claro. O sea, como que te vuelves de cierta manera tan empática en ciertos aspectos que a veces quizás inclusive no eres tan objetiva. Totalmente. Y eso, al final del camino le puedes causar un daño a alguien por tú estar involucrada de una manera que quizás te sesgue en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Totalmente. Oye, pero y en el hospital, por ejemplo, porque ya estás involucrada con pacientes, pues estás muy metida, o sea, titulada, graduada, ahorita te vas a ir a hacer la especialidad, ¿no? Sí, un posgrado. Un posgrado. Pero ya en el día a día, ¿cómo te tratan? Porque pues estás chiquita, ¿no? Tienes 26. Eres una niña, o sea, siento que muy preparada, muy capacitada, pero a veces cuando somos petits, ¿no? Y te ven como chiquita y te ven, ya sabes, el que tengas también una enfermedad te condiciona, te predispone, o te han incluido y te han recibido como de eres parte del team, o sea, ni siquiera hacemos ninguna diferencia, ni porque eres chiquita, ni por la enfermedad, ni por nada. Bueno, la verdad es que, o sea, los pacientes como tal, yo no veo o sea, sí veo pacientes de reumatología cuando en el equipo en el que estoy coinciden, pero no porque yo esté en reumatología como tal, ¿no? No, pero en general, o sea, ¿cómo es el ambiente en el hospital? La verdad porque es que... hay muchas profesiones, por ejemplo, médico, que está como muy a la experiencia, como muy a los señores, como muy a los hombres, ¿no? Bueno, la verdad es que la medicina es un ambiente complicado. O sea, te tienes que ir adiestrando en muchas cosas. Sacando el colmillo. ¿No? Sacando el colmillo. Y sobre todo, aprender a manejar las situaciones de una manera, pues, inteligente, ¿no? O sea, porque es un ambiente pesado, ¿no? El hospital de por sí tiene una vibra pesada, ¿no? O sea, es agotador. O sea, después de mucho tiempo puede ser agotador. Los familiares de los pacientes están cansados, están en una situación compleja, los pacientes están pasándola mal, ¿no? Y al final son energías que pues te van proyectando, o sea, nos proyectan a los doctores a los pacientes, hay conflicto, hay una serie de cosas o de sucesos inesperados y se vuelve un tema pues complicado de manejar, ¿no? O sea, no es el ambiente más amigable. Totalmente. ¿Y eso crees que te suma o te resta a ti en tu caso particular? A mí la verdad es que me costó al principio trabajo aprender a manejarlo como estudiante de medicina, ¿no? Que es algo que tienes que empezar a hacer desde que tú estás en la carrera, ¿no? O sea, es un ambiente complicado porque tiene jerarquías, porque hay muchas cosas que no se permiten, ¿no? Y es un sistema muy regulado, o sea, tiene ciertas condiciones y ciertos perfiles a los que tú te tienes que adherir de cierta manera, ¿no? ¿Qué te duele el que te hayas perdido? Obviamente también por lo académico, porque estudias y estudias y estudias mucho y eres una mujer muy preparada, pero ¿qué te duele de tu infancia, de tu juventud, ahora de tu juventud más madurita? Así que te duele el estarte perdiendo de lo de afuera. Me lo he preguntado, creo que, claro que me dolió perderme mi adolescencia, pero hoy viéndolo en retrospectiva, es lo que conozco, creo que hice un buen trabajo, ¿no? O sea, durante esta etapa de mi vida hice lo que mejor pude hacer, ¿no? O sea, no conozco algo más. Y creo que al final sí subí muchos escalones en cuanto a conocerme, o sea, autoconocimiento, en cuanto a ser mucho más empática
con ciertas situaciones a mi alrededor, con ciertos pacientes, también con esta parte de no ser tan dura conmigo misma, ¿no? O sea, con los años lo he aprendido a la mala, Claro. porque claro que yo decía, es que, ¿por qué estoy en este tratamiento y me lo voy a quitar a como dé lugar? Y cuando haces las cosas por un capricho, cuando haces las cosas a la mala porque así tú quieres, a veces no siempre termina siendo la mejor decisión, ¿no? Y hay veces que tienes que ceder un poco y aceptar tu situación, trabajarla, Claro. y eventualmente eso va a llegar, ¿no? O sea, tienes que ser un poco más paciente y un poco más, claro que ser muy determinada, creo que es algo que a mí me ha ayudado, ¿no? O sea, el no quitar el dedo de encima, pero aprender que hay tiempos, aprender que hay distintas maneras de hacer las cosas, o sea que... Claro, y que la mejor decisión no tiene que ser la más popular, ¿no? La que todo mundo va, o sea, como que cada quien a sus tiempos. Yo creo que ese sería un digno ejemplo que te caracteriza a ti de decir, güey, yo lo viví diferente esta pubertad, me preparé para lo que se viene, porque tienes 26 años, te vas a ir ahorita a Londres a seguir preparándote, escribiste un libro que está ya por salir. Sí. ¿No? O sea, imagínate lo que habla de este camino recorrido. Sí. ¿De qué va a tratar tu libro? Bueno, mi libro se llama Autoinmune, ¿no? Porque tiene que ver justamente con estas enfermedades. Como antecedente, yo en 2019 creé un perfil en Instagram sin la menor idea de qué estaba haciendo. Ya después de llevar unos años estudiando medicina, desde que empecé a estudiar medicina estaba muy enfocada en esto, tomé inmunología avanzada, todos los temas de farmacología, etcétera, y eventualmente empecé a leer mucho sobre todo esto. O sea, yo sí de verdad quería ser reumatóloga. Claro, y en esta cuenta compartes, siento que con peras y manzanas, explicando a la perfección de qué va este mundo tan desconocido de las enfermedades autoinmunes. Obviamente esto me tomó tiempo, ¿no? O sea, yo nunca me vi como creadora de contenido o como cierta influencia en algún tema de la medicina. O sea, esto yo lo empecé a hacer porque quería dejar como una huella, ¿no? O sea, quería empezar a compartir información de calidad, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me pasó como paciente es que en internet hay mucha información mala, que no es correcta, pero que además te puede asustar, que te puede dejar un poco ciscada con ciertas cosas, o sea, con ciertos miedos, temas. Exacto, fobias y todo eso de que googleas algo y de repente es de no me voy a morir. O sea, yo ya te lo juro, ya no googleo nada porque digo, ¿sabes qué? Mejor voy al doctor o ya no me entero. Porque sacan como que lo peor. Entonces me encanta esta cuenta donde compartes y donde dices y donde aunque no tengan una enfermedad autoinmune, yo estoy segura que si le rascan poquito el amigo, el primo, el tío, el tal, o sea, me llamó mucho la atención de que sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Que el COVID desató, o sea, todos los miedos de todos, no sé, de muchas enfermedades que se despiertan de la nada. Esto tiene que ver con enfermedades autoinmunes. Entonces, de esto hablas en tu libro. Que vas a hacer la... Justo, o sea, de todo este proyecto, ¿no? Que nace y empiezo a tener un poco de experiencia en cómo comunicarme con cierta audiencia que veo que tiene un interés en este tema del que estoy hablando, porque la verdad yo pensé que muy poca gente se iba a interesar. ¿Y cómo ha sido la respuesta? La respuesta ha sido mucho mejor de lo que yo esperaba. Impresionante. Sí. Claro, porque llegas y empiezas a sacar que tú tienes esto, pero yo tengo el otro, pero no. Sí. Y eso es lo increíble de las redes sociales, lo positivo que se vuelve esta comunidad de decir, oye, no eres el primero, no eres el único. Literal se volvió una comunidad sin que yo me lo esperara. Y bueno, retomando el tema del libro, esto se vuelve un manual, como el primer manual en español para pacientes o para amigos o para parejas o para familia que tengan
a alguien con una enfermedad autoinmune o simplemente que les interesa saber de qué se trata, ¿no? O sea, habla un poco de toda esta historia de cómo empiezan las enfermedades autoinmunes, cómo se empezaron a describir, ¿no? O sea, porque antes el concepto de autoinmunidad no estaba aceptado por la comunidad científica. Okay. O sea, empiezan a tener estos síntomas y las enfermedades siempre existieron, ¿no? O sea, es padre porque a veces a mí me gusta hablar de historia de la medicina, ¿no? Y en varias ocasiones he compartido esto de reumatología y arte. Y te das cuenta que siempre han estado, ¿no? O sea, hay pinturas en donde tú puedes ver artritis, en donde puedes ver gota. O sea, por ejemplo, en las tumbas de Egipto, Ramsés II, ¿no? Creen que tenía espondilitis anquilosante o algún Espérame tantito, tema. ¿qué es espondilitis eso? Es una enfermedad No, también. ya, pero ¿de qué va? Yo nunca la había escuchado. Sobre todo afecta la columna y es más frecuente en hombres jóvenes. Ok. O sea, sí es frecuente. Es impresionante la cantidad, porque además te dicen, no, es que tú eres un caso raro porque no sé qué, pero luego te das cuenta que el otro tiene otro tipo de enfermedad. Entonces me parece, te lo juro, súper valioso que te hayas dado la tarea y el valor, o sea, que esta es mi última pregunta, el cómo darle la vuelta a un mal diagnóstico, que puede ser lupus, esclerosis múltiple, un cáncer, un SIDA, you name it, la que sea, y levantarte al día siguiente diciendo, no me va a vencer, porque siento que el tema mental es muy importante. Pues lo primero yo creo que es una decisión de todos los días, es un compromiso contigo. O sea, es un compromiso que debe de nacer de lo más profundo de ti, ¿no? El decir, yo voy a poder más que esta situación y todas las situaciones que desencadene este problema, ¿no? Porque muchas veces crees que el diagnóstico es la parte más difícil y claro que tiene su parte muy compleja y el tratamiento es muy complejo y todo al inicio es un cambio de 360 grados en tu vida. Y en la de tu familia. Y en la de tu familia, o sea, claro, esto es algo que afecta a todas las personas que te rodean, o sea, a tus amigas, a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, etcétera. Si tienes hijos, a tus hijos. Eso no te pregunté, ¿tienes novio? No. Pero en tus planes, obviamente ahorita estamos en la soltería y además tienes pues mucha chamba. Sí. O sea, como que no hay ese lugarcito, pero te gustaría tener una pareja, ser Claro. mamá, o sea, como que continuar con este camino. Sí. Sí, me gustaría en algún momento de mi vida como que establecerme, tener una pareja, ¿no? O sea, tener un compañero, que eso es más importante para mí que si me caso, que si no. O sea, tener un compañero, ¿no? Con quien compartas ciertas cosas que son una prioridad en tu vida y que sigan creciendo los dos un poco a la par. Claro. Pero, pues bueno, lo que te decía del otro es que es una decisión del diario. O sea, es una decisión que tienes que hacer contigo misma y que no tienes que cumplir con nadie más. O sea, es para ti, ¿no? Es lo que, o sea, tú, por ejemplo, si tú haces ejercicio teniendo una enfermedad, etcétera, o sea, hazlo no porque tengas que demostrarle algo a alguien, o sea, es porque yo lo veo, es que si yo hago esto es como voy a envejecer el día de mañana, ¿no? Y es la calidad de vida que yo me voy a regalar el día de mañana. Claro, en lugar de estar pensando como en estas metas, ¿no? Claro, que a veces son estereotipos que proyectos a largo plazo. Exactamente. Y tienes que ser muy determinada y muy centrada, o sea, el decir, chance no me sale la primera vez, chance no me sale la segunda, chance no me sale, como decíamos, del punto A al punto B, ¿no? O sea, chance van a haber muchas cosas en el medio que se interpongan para que yo alcance eso, pero tengo que lograrlo. Totalmente. ¿Qué es lo mejor de ti? ¿Qué es lo mejor de mí? Creo que esta capacidad de autotrascender. O sea, creo que nunca voy a dejar de
crecer y de desarrollarme en muchos aspectos de mi vida. No, y así vas a seguir, porque está impresionante esa magia que tienes de estar tan chavita y con tantas ideas y con tantos sueños y no vencerte y no pararte y querer y querer y querer, y de verdad que querer es poder. Porque hoy por hoy ya estás del otro lado, te vas a ir a estudiar todavía más para regresar más picuda, para escoger ya para dónde va como este rumbo. Y creo que te lo mereces, porque te lo has trabajado desde chiquita. Gracias. ¿No? Entonces, de verdad que te agradecemos muchísimo el haber estado hoy aquí, que creo que hay muchas historias atrás de la pantalla que se van a sentir como súper identificados. ¿Qué les dirías a todas esas personas? Muchas gracias por acompañarme hoy. O sea, creo que ha sido un espacio nuevo para mí, porque nunca lo había hecho, pero también muy enriquecedor. Así que muchas gracias. ¿Pero qué les dirías a todos ellos que tienen alguna enfermedad, algún mal momento, o sea, que están en esos momentos tirados, ya sabes, que dices, ay, ajá, yo no tengo ganas, ¿entiende? No tengo ganas. Yo les diría, va a sonar muy, pero que pues nada es permanente. O sea, que todo esto va a cambiar y que en algún momento tu situación va a ser diferente, ¿no? Y mucho va a depender de ti, ¿no? O sea, de qué actitud tengas, de qué tantas ganas, o sea, no qué tantas ganas le eches, ¿no? O sea, pero de mantenerte leal a ti misma, de saber que tienes un propósito y pues intentar cumplirlo. Totalmente. Creo Oye, que. Muchísimas gracias, Nicole. De verdad que fue un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Dónde te seguimos? ¿Cuándo sale tu libro a la venta? Comparte. Bueno, me pueden seguir en Instagram, es awareness.autoimmune. Okay. Después se los compartimos por Sí, escrito. no, aparece en pantalla, tú tranquila. Y mi libro saldrá próximamente, yo creo que para principios de septiembre, Okay. si todo sale bien. No, por supuesto que ahí vamos a estar súper pendientes. Mil gracias. Muchas Creo que es gracias. información súper valiosa, que lo podemos identificar en cualquier aspecto de nuestra vida, el no quedarnos sentados, el siempre ir por más y estar muy conscientes que hoy es hoy y que hay que disfrutarlo y vivirlo al máximo para dejar esa huellita. Como lo estás haciendo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Acuérdense, si les gustó, ponerle like, suscribirse y sobre todo, bueno, si tienen algún consejo, tip, pregunta, lo que quieran, @JimenaAlvarezM. Ahí estoy súper pendiente de todos sus comentarios y no se despeguen porque todavía tenemos más contenido la próxima semana. Nos vemos pronto.